Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día genial, llenos de energía y curiosidad, porque hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, y es una que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en todas las redes sociales y en los titulares de medio mundo. Can Yaman ha anunciado su retiro del extranjero y su regreso triunfal a Turquía. Sí, han oído bien. El actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, que ha deslumbrado en producciones que se han visto en muchísimos países, parece que está haciendo las maletas de vuelta a casa. Este vídeo, como ya lo habrán intuido por el título, se centra en esta sorprendente noticia. Vamos a desgranar qué significa este movimiento para la carrera de Can Yaman, cuáles son los rumores que circulan sobre sus próximos proyectos y, sobre todo, qué impacto puede tener este regreso en la industria turca y en la percepción de sus seguidores alrededor del globo. Es un tema que da para mucho y estoy segura de que todos tenemos nuestras teorías y esperanzas sobre lo que vendrá. Pero antes de sumergirnos en todos estos detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Cada nuevo vídeo es una aventura, y no querrán quedarse fuera. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia ha sido, como les decía, todo un acontecimiento. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos en series que han sido auténticos fenómenos de masas como Erkencikus o Dolunay, ha sido una figura que ha trascendido las fronteras de Turquía. Hemos visto cómo su fama se disparaba en países de Europa, América Latina e incluso Asia. Ha sido el embajador de Turquía en el panorama audiovisual global, llevando la esencia de las producciones turcas a un público mucho más amplio. Su presencia en la pantalla, su físico imponente y su capacidad para encarnar personajes románticos y apasionados lo han convertido en un verdadero ídolo. Sin embargo, las últimas semanas han estado marcadas por una serie de informaciones que apuntan a un cambio de rumbo significativo. Se habla de que Can Yaman está decidido a volver a sus raíces, a enfocar su carrera nuevamente en su país natal. Las razones detrás de esta decisión son, por supuesto, objeto de mucha especulación. Algunos medios sugieren que podría haber un deseo de reconectar con el público turco que lo vio nacer como estrella, o quizás de explorar proyectos más personales y desafiantes dentro de la industria local. Otros apuntan a la necesidad de tener una base de operaciones más sólida en casa, después de un periodo de intenso trabajo y viajes internacionales. Recordemos que en los últimos años, Can Yaman ha participado en producciones italianas, como la serie Viola come il mare, donde compartió pantalla con la reconocida actriz italiana Francesca Chillemi. Este proyecto fue recibido con gran éxito en Italia y demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes mercados y lenguajes. Sin embargo, quizás ese ciclo se ha completado, y ahora siente la llamada de casa. ¿Qué significa este retiro del extranjero y regreso a Turquía en términos prácticos? Pues bien, no significa necesariamente que vaya a desaparecer del ojo público internacional. Lo más probable es que esté reorganizando su estrategia profesional. Podríamos estar ante un enfoque renovado en proyectos turcos que tengan potencial de exportación, o quizás esté explorando otras facetas de su carrera que hasta ahora no ha podido desarrollar plenamente. Es posible que esté buscando guiones que le permitan demostrar un rango actoral más amplio, alejándose quizás de los papeles puramente románticos que lo catapultaron a la fama. Los rumores sobre sus próximos proyectos ya están circulando, y son apasionantes. Se comenta que podría estar involucrado en una nueva serie de gran presupuesto para una plataforma de streaming turca, lo que sin duda sería un bombazo. Imaginen a Can Yaman en un formato más moderno con la calidad de producción que estas plataformas suelen ofrecer, y dirigido a un público global desde el principio. Sería una forma de combinar lo mejor de ambos mundos, su arraigo turco y su alcance internacional. Además, siempre está la posibilidad de que su regreso a Turquía traiga consigo proyectos más cercanos a sus intereses personales. Can Yaman ha demostrado ser una persona con muchas facetas, y quizás ahora sea el momento de explorar esas otras pasiones, ya sea en la producción, en la escritura de guiones, o en otros ámbitos del entretenimiento que aún no conocemos. Es un actor joven con una trayectoria impresionante y el potencial para seguir sorprendiendo es inmenso.
El impacto de este regreso en la industria turca también es algo a considerar. Tener de vuelta a una de sus estrellas más reconocidas a nivel mundial puede ser un impulso enorme. Podría atraer mayor inversión a la industria, abrir nuevas puertas para otros actores y producciones, y reafirmar el posicionamiento de Turquía como una potencia en la producción de series y películas. La industria turca ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, y figuras como Can Yaman son embajadores clave de ese éxito. ¿Y para sus fans, qué significa todo esto? Para aquellos que lo han seguido desde sus inicios en Turquía, puede ser una señal de que volverán a verlo más a menudo en producciones locales, aquellas que quizás sienten que tienen una esencia más auténtica. Para los fans internacionales, aunque el centro de su carrera se desplace a Turquía, es muy probable que sus proyectos sigan siendo accesibles globalmente, ya sea a través de la televisión, plataformas de streaming o incluso futuras giras promocionales. Lo importante es que su talento sigue ahí, y su carisma es innegable. Es fascinante pensar en la trayectoria de Can Yaman. Pasó de ser una promesa en Turquía a convertirse en una celebridad global. Ha trabajado duro, ha enfrentado críticas y elogios, y ha demostrado una resiliencia admirable. Este regreso a Turquía podría ser interpretado como un deseo de reencontrarse con sus orígenes, de fortalecer su base, o simplemente de buscar nuevos desafíos en el lugar que lo vio nacer. Sea cual sea la razón, es un movimiento estratégico que sin duda marcará un antes y un después en su carrera. Personalmente estoy muy emocionada por lo que vendrá. Me encanta ver a los artistas crecer, evolucionar y tomar decisiones que los impulsen hacia adelante. Can Yaman ha demostrado ser un artista ambicioso y talentoso, y no tengo dudas de que este nuevo capítulo en su carrera será tan apasionante como los anteriores, si no más. Quizás uno de los aspectos más intrigantes de esta noticia es la sensación de que estamos presenciando una redefinición de su carrera. Después de alcanzar la cima en el escenario internacional, decide dar un paso atrás para mirar hacia adentro, hacia su propia industria. Esto puede ser una señal de madurez artística y de un deseo de construir una carrera a largo plazo, sólida y arraigada. No se trata solo de fama pasajera, sino de dejar una huella duradera. Imaginen las posibilidades. Si regresa a trabajar con directores y guionistas turcos con los que tiene una conexión especial, o si se embarca en proyectos que exploren temas más profundos y complejos de la sociedad turca, podríamos ver facetas de Can Yaman que aún no conocemos. La industria turca está produciendo contenido de altísima calidad, abordando temas sociales, históricos y dramáticos con una maestría que ha ganado reconocimiento mundial. Además, este regreso podría ser una oportunidad para que el público internacional redescubra las joyas del cine y la televisión turca a través de su figura. Si él está en el centro de proyectos de gran visibilidad, es probable que la atención se dirija también hacia el talento y la calidad de la producción turca en general. Es un efecto dominó muy positivo. En definitiva, la noticia de que Can Yaman ha anunciado su retiro del extranjero y su regreso a Turquía es mucho más que un simple titular. Es un indicador de un cambio de rumbo importante en la carrera de uno de los actores turcos más influyentes de nuestra generación. Es una señal de que las raíces, la familia y el origen siempre tienen un peso importante, incluso para aquellos que han alcanzado la fama global. ¿Qué significa esto para el futuro? Solo el tiempo lo dirá, pero las expectativas están por las nubes. Ya sea en producciones de gran presupuesto para plataformas digitales, en proyectos cinematográficos más íntimos, o explorando nuevas áreas del entretenimiento, una cosa es segura, Can Yaman seguirá dando de qué hablar. Y nosotros desde este canal estaremos aquí para contárselo todo, para analizar cada movimiento y para seguir de cerca la evolución de este talentoso artista. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de la sorprendente noticia del regreso de Can Yaman a Turquía después de un exitoso periplo internacional. Hemos especulado sobre las posibles razones detrás de esta decisión, las implicaciones para su carrera y la industria turca, y lo que esto significa para sus fans en todo el mundo. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las esperanzas que rodean a este querido actor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y entretenido como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué proyectos les gustaría ver de Can Yaman en Turquía? ¿Creen que este regreso marcará un antes y un después en su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor,
No olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman o de las producciones turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.